El Informe Mundial de la Felicidad 2017 posicionó a Chile como el país más feliz de Sudamérica y uno de los 20 más felices del mundo. Vamos a analizar este tema. Estamos con el director ejecutivo del Instituto Chileno de Psicología Positiva, Claudio Ibáñez. Gracias por tu tiempo. Bienvenido, buenos días. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, antes de hablar en específico de Chile, ¿cómo se mide el índice de la felicidad? Son encuestas, son varios factores además, pero ¿qué es lo que se contempla para poder rankear a un determinado país como más o menos feliz? Mira, la variable estructural principal del ranking es la satisfacción con la vida, que se mide en una escala de 0 a 10. Y en cada país son 155 los que participaron en este reporte. Se le pregunta a una muestra de 3.000 personas por país cómo evalúa su vida. Desde 0, una vida pésima, muy mala, hasta 10, que es la mejor vida posible. Entonces se le pregunta a estas personas. Por lo tanto, es una evaluación del bienestar subjetivo con la vida. Esa es la variable principal que estructura el ranking. ¿Pero hay otros antecedentes objetivos, digamos, o números, estadísticas objetivas que se incorporen en el ranking, o solo esa pregunta? Hay 5 o 6 variables más. Ya. 2 que son bien objetivas, que es el PIB y la esperanza de vida al nacer, que están medidos por la Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial, etc. Y después se miden el grado de confianza en el país o de corrupción. Se mide también la cantidad de emociones positivas y negativas en el día anterior, y también la libertad que las personas perciben que tienen para decidir respecto a su propia vida. Pero la variable principal que estructura el ranking es la satisfacción con la vida. Claudio, hay mucha gente que puede ver como con cierto escepticismo estos rankings, que los puede considerar quizás incluso un poco ingenuos, ¿no? Hablar de un ranking de la felicidad cuando es un tema tan propio, tan personal, tan subjetivo, y cuando además vemos noticias todos los días tan negativas, que un fraude por aquí, que un escándalo político de corrupción por allá, noticias de violencia, desconfianza, un clima súper oscuro de repente, sobre todo en redes sociales, abunda mucho eso, y contrasta con este ranking que nos dice que nosotros somos el país 20 más feliz del mundo. 20 en el mundo, primero en Sudamérica. Claro. ¿Por qué la importancia de estos rankings y de estas mediciones que han ido tomando fuerza como una capacidad de medir desarrollo súper importante en el último tiempo? Bueno, mira, hay varios factores en lo que tú me preguntas. El primero, ¿cuál es la importancia de estas mediciones? La importancia de estas mediciones radica en un esfuerzo por, digámoslo así, liberar el desarrollo humano de las variables exclusivamente económicas o econométricas, y poder darnos cuenta, tomar conciencia que el desarrollo humano es mucho más que tener dinero. Y a eso han apuntado las mediciones hasta ahora fuertemente. Entonces, incorporar variables de bienestar subjetivo es tremendamente relevante, porque efectivamente el sentido de la vida, la satisfacción con la vida, no depende exclusivamente de variables económicas. Eso por un lado. Por otro lado, esta colisión que aparente, esta paradoja entre estos rankings, en el caso de Chile y de otros países del mundo, y la situación que uno percibe, se explica, yo diría, de varias maneras. Uno es el concepto de felicidad. En realidad, yo no comparto mucho que Naciones Unidas denomine este ranking como el ranking de la felicidad. ¿Por qué? Porque el término felicidad es tremendamente ambiguo. Para cada persona entiende algo por el tema de la felicidad. En psicología positiva, el concepto de felicidad cada vez más está siendo dejado de lado. Se usa más bien bienestar subjetivo o bienestar. Naciones Unidas explica que usa el nombre de ranking de la felicidad fundamentalmente como un tema de marketing, de suscitar atracción en la gente. Pero en realidad lo que mide es satisfacción con la vida. Así, ese es el nombre más exacto que debería tener el ranking. Entonces la gente dice, bueno, satisfacción con la vida no es lo mismo que medir si la gente se anda sonriendo o no, si la gente experimenta una felicidad hedónica todos los días. Entonces, estamos midiendo satisfacción con la vida. Claro, pero eso guarda relación con la definición del concepto. ¿Qué hace que Chile aumente en el ranking y se transforme en el país de mejor bienestar, para no decir la palabra felicidad, del continente o de la región? Bueno, este es un ranking. Por lo tanto, el avance de Chile en 4 puestos
y respecto a la medición original del 2012, Chile ha avanzado 23 posiciones, porque estaba en el lugar 43, hoy día está en el lugar 20. ¿Qué factores contribuyen? Bueno, la posibilidad de que las personas elijan qué hacer con su vida. Eso, la mayor cantidad de opciones para tomar decisiones de tipo laboral, profesional, etcétera. El otro elemento importante que contribuye a posicionar Chile en el ranking es el grado de apoyo social. Hay una pregunta que se le hace a los encuestados si disponen de algo, de alguien, perdón, pariente o amigo a quien recurrir en caso de necesidad. Y Chile en eso se posiciona bastante bien. Y eso se ha visto reflejado con lo que ocurre, esta solidaridad que se percibe especialmente en las situaciones de crisis que Chile enfrenta con bastante frecuencia, terremotos, el tema de los mineros, las inundaciones, y todo eso calza bien con lo que reflejan otras encuestas también, a la encuesta CEP, por ejemplo. Sí, por supuesto. Sí, hay cierto alineamiento ahí. Por supuesto. Entonces, volviendo al tema de la paradoja, si se le pregunta a las personas cómo evalúan su vida, en general las personas la evalúan bien. Lo que pasa es que la heteroevaluación de la vida, es decir, si a ustedes se les pregunta cómo ven al país, esa evaluación no es buena. Pero si se les pregunta ¿y cómo evalúan su vida? Esa evaluación es mucho mejor. Y eso es lo que mide este ranking. Entonces no estamos midiendo eso. Y por otro lado, de alguna manera, las redes sociales, sabemos que hay un tema de confiabilidad que está en interrogante en términos de cuánta verdad contienen las redes sociales. Pero por otro lado también, de alguna manera, en general, los medios de comunicación tienden a exacerbar las cosas negativas. Entonces también eso va generando una sensación de poco bienestar, de que no estamos funcionando bien, etcétera. Pero ¿cuál es el valor de este ranking? Que es una comparación a nivel mundial. Entonces, esto es como sacar la cabeza fuera del agua, tener la mirada del bosque, y cuando se obtiene esa mirada global, Chile aparece en una posición bastante buena en este ranking mundial. Bueno, Chile está en el lugar número 20, el primer lugar lo ocupa Noruega, que escala del cuarto al primer lugar. Yo no sé si esta encuesta entrega un puntaje asignado, porque si bien hay 19 países entre ellos, ¿cuánta distancia hay en cuanto a la percepción de bienestar de los propios habitantes? Bueno, los puntajes si hay mucha distancia entre estos países que se dicen los más felices con los que estamos aspirando. Con los menos felices. Bueno, si tú tomas los 10 países que ocupan los primeros lugares del ranking y comparas con los 10 países que están al final del ranking, tienes arriba un promedio en torno a 7,4 en la escala de 0 a 10, 7,4 el promedio, y el promedio inferior es 3,4. O sea, hay 4 puntos de diferencia, que en una escala de 10 puntos es mucho, digamos, es harto. ¿Cómo se puede avanzar en este ranking? No, imposible encontrar una fórmula, ¿no? Me refiero a qué tipo de variables son las que Chile debería trabajar para poder mejorar en estos indicadores. No solo por el afán de mejorar en un ranking, sino por mejorar la calidad de vida, en definitiva. Por supuesto, por supuesto. Bueno, fíjate que el gran objetivo que este ranking tiene es justamente poder alimentar, ser un input para las políticas públicas que apunten a incrementar el bienestar o la satisfacción con la vida de los ciudadanos, y no solo el incremento económico, porque hay países, por ejemplo Estados Unidos, en que el PIB crece en una diagonal ascendente, pero fíjate que la felicidad no solo no ha crecido, sino que en los últimos años la felicidad en Estados Unidos, por este ranking, viene cayendo. Entonces, eso muestra la importancia de ciertos factores. Desde mi punto de vista, creo que es tremendamente relevante atacar el tema de la corrupción. Yo creo que si bien la pregunta del ranking es, ¿percibe usted una corrupción generalizada a nivel político y a nivel de los negocios? Esa es la pregunta. Creo que ahí tenemos espacio para mejorar, porque hay episodios, por ejemplo, los últimos que hemos conocido en instituciones como Carabineros, obviamente
yo creo que a todos nos queda claro que no hay una corrupción generalizada en las instituciones, pero estos episodios indudablemente que debemos ser mucho más vigilantes y hacer un esfuerzo organizacional, un esfuerzo como país para que funcionemos dentro de ciertas normas éticas que nos permitan funcionar bien, porque cuando la confianza se deteriora, no solo se produce este impacto negativo en el bienestar subjetivo, sino que el funcionamiento de la economía se comienza a deteriorar una enormidad. Sí, claro. Y ahí es donde se producen problemas más estructurales, digamos. Exactamente. Entonces, desde mi punto de vista, la confianza, el poder funcionar claramente dentro de las normas éticas, me parece muy relevante trabajar ese tema. Claudio, muchísimas gracias por haber venido esta mañana para analizar más y desglosar un poquito este ranking. Muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un buen día. Muchas